vamos a iniciar una mesa redonda virtual con varios actores con el propósito de obtener criterios y aclarar algunos temas relacionados con el retorno a la normalidad, la transición al semáforo amarillo o quizá con mayor propiedad el desescalamiento del confinamiento en la ciudad de Cuenca y en la provincia de La Suay. Damos la bienvenida a quienes nos acompañan en esta conferencia, que lo haremos a través de la popular plataforma de Zoom. Tenemos al ingeniero Pablo Calle, ex jefe de negocios de TAME, al ingeniero Diego Andrade, miembro de la Mesa Ciudadana, él es también miembro de la Comisión Ciudadana Anticorrupción, y al médico del Hospital Monte Sinaí, al especialista con nivel PhD, Claudio Galarza. Vamos a hablar sobre los protocolos de reactivación económica que se han emitido en la ciudad de Cuenca y los pasos que se tienen que dar. Vamos a iniciar dando la bienvenida al doctor Claudio Galarza, con quien estuvimos ya hace algunas semanas en este medio de comunicación. Doctor Galarza, muy buenos días. Nos preocupa enormemente el hecho de que Ecuador no tenga, en términos generales, un buen diagnóstico sobre la situación del COVID-19. La ciudad de Cuenca no escapa a esta realidad. Las recomendaciones hechas por las organizaciones de salud, entre ellas la OMS, la principal, es que deben hacerse masivamente pruebas PCR para determinar la situación de infección del COVID-19, y recomienda también la geofocalización de los casos como herramientas indispensables para dar ordenadamente este paso, este desescalamiento del confinamiento. Este tema es, lo decíamos ayer, como pedir peras al olmo en el Ecuador y igual en la ciudad de Cuenca. Entonces, tenemos la idea de que más allá de varias indicaciones o varios índices e indicadores que de manera indirecta van obteniendo las autoridades, en buena medida se estará dando, pues es inminente ya en la ciudad de Cuenca, así como en otros cantones del Ecuador, este paso sin tener una claridad sobre la realidad, sobre la dimensión de la amenaza del virus. Le damos la bienvenida e iniciamos con su comentario, con su primer comentario, perdón. Buenos días, Gustavo. Buenos días a todos. Lo que dice usted es absolutamente cierto. No conocemos la situación real epidemiológica debido a la cantidad de pruebas que se han realizado en el país en general y en Cuenca en particular son insuficientes como para determinar una ruta, digamos, epidemiológica y saber cuál es la situación en cada zona de la ciudad, en nuestro caso. Quiero recalcar fuertemente sobre la utilidad de las pruebas, ¿no? Porque nosotros tenemos en disponibilidad en Cuenca dos tipos de pruebas y se hablan todo el tiempo de la prueba PCR y de las pruebas rápidas. Cada una tiene su tiempo y su necesidad. Las pruebas PCR están recomendadas solamente para las personas que tienen síntomas. Y si usted puede ver, yo le envío un documento a WhatsApp donde el mismo productor de las pruebas de PCR dice que son hechas, y le leo, dice son hechas para pacientes con signos y síntomas sugestivos de COVID-19, fiebre o síntomas de problemas respiratorios. No son pruebas hechas para tener un screening en pacientes que no tienen síntomas. Y estas pruebas son obviamente muchísimo más caras. Por eso la recomendación que los obreros, los trabajadores, los empleados se hagan una prueba de PCR antes de ingresar nuevamente a laborar, me parece que no está indicada, pues no le garantiza, es una fotografía nada más de lo que está pasando en ese momento con esa persona. La persona puede ese día trabajar, regresar a su casa y en el transcurso contagiarse. O sea, es decir, esa prueba PCR no sirve para ese objetivo. Las pruebas rápidas, en cambio, sirven para tener una idea ya cuando un paciente comienza a producir anticuerpos contra el virus, o sea, comienza a defenderse el organismo contra el virus, produce anticuerpos, que son las defensas. Y esas defensas durante el COVID se producen de dos tipos. Una que se llama IgM, que se produce en el momento del contagio y comienzan los síntomas probablemente, y nos van a ayudar a determinar que sí, que ese paciente está contagiado. Y luego aparecen otros anticuerpos, otras defensas en el organismo, que son las IgG, las inmunoglobulinas G. Y esas nos sirven para indicar que el paciente está ya convaleciente, que ya tiene defensas contra eso.
Entonces, con esas pruebas rápidas nosotros podemos sectorizar la ciudad, buscar activamente los pacientes que podrían estar sin síntomas pero contagiosos, o los pacientes que ya sufrieron la enfermedad y pueden regresar a trabajar. Y eso nos permite, como han hecho en muchos países, están haciendo, sectorizar la ciudad y determinar ya, obviamente, con las autoridades y hacer pequeños modelos de proyección de lo que puede estar pasando en cierto sector de la ciudad y tomar las medidas adecuadas para la prevención. Quiero repetir también que esas pruebas sirven ¿para qué? Para rápidamente detectar a posibles contagiosos y darles ya el tratamiento. No tenemos que esperar a que el paciente esté mal y que necesite ir al hospital para comenzar a hacer las pruebas o darle tratamiento. Se puede dar un tratamiento activo. Actualmente esos protocolos están aprobados en todo el mundo. Guayaquil, los colegas de Guayaquil lo han utilizado activamente, pero aquí en Cuenca lamentablemente esos protocolos no se han hecho, los medicamentos que podían usarse tempranamente no se han usado. Y tenemos la suerte también que no hemos tenido tantos pacientes y el sistema no ha colapsado. Creo que eso es también una de las cuestiones que nos han ayudado en nuestra ciudad. ¿Cómo ve usted, y entendemos que está al tanto, doctor Galarza, el esfuerzo pequeño por su dimensión que ha hecho el municipio de Cuenca para tratar de diagnosticar la situación del COVID-19? Entendemos que se hicieron algunas pruebas a manera de encuesta para tratar de extrapolar esto a lo que está sucediendo en la población. Sí, es correcto. Eso es lo que se debe hacer y si es posible seguir ampliándolo a otros sectores de la ciudad. Las encuestas que se han utilizado en varios países, como en México, ante la ausencia de la capacidad de poder reaccionar con pruebas masivas. Lo importante, Gustavo, es tener información que nos permita tener decisiones, porque hemos estado tomando decisiones, digamos, como decía el presidente de Holanda, el primer ministro de Holanda, tomando decisiones, el 100% de las decisiones con el 10% de la información. Repito que afortunadamente nuestra ciudad no ha sido afectada como han sido afectadas otras ciudades. Puede ser, una de las hipótesis es que la altitud ayuda también a mantener al virus a raya, y las medidas que está tomando el municipio con las encuestas y sectorizando, creo ya, la ciudad me parecen correctas para poder frenar o tener una idea de lo que está pasando. Pero también necesitamos ser más proactivos en la búsqueda de estos pacientes y en el tratamiento temprano de los pacientes para que los hospitales, no los cuidados intensivos, los hospitales no se llenen de pacientes. Es decir, buscar a los pacientes y tratarlos en casa. Así es, hay que encontrar salidas sin generar una tragedia humanitaria. A eso se resume el tema. Y esto es ineludible. Tendríamos que decir que coyunturalmente varios medios o varios colaboradores, de este medio de comunicación estamos involucrados en probablemente el curso más importante de periodismo que se ha generado por el COVID-19, originado en la Universidad de Texas, y allí se dan informaciones que son muy claras, indiscutibles en cuanto a la evolución de la pandemia. No hay aspiraciones de que una vacuna se la pueda tener ya para distribución global en menos de un año, por lo menos. Año y medio podría ser, y las estimaciones más conservadoras hablan de hasta periodos más largos. Esto nos lleva a la clarísima conclusión de que, a pesar del virus, la situación tiene que intentar normalizarse, pero se lo tiene que hacer de una manera ordenada, con un objetivo fundamental de por medio, el de no saturar los sistemas de salud en las ciudades y en el país. Con esto de por medio, damos la palabra al ingeniero Diego Andrade, miembro de la Mesa Ciudadana, que está compartiendo este proceso de decisiones para desescalar el confinamiento que se está dando en la ciudad de Cuenca. Quizás antes de dar el paso a Diego, Gustavo, yo quisiera sumar, es verdad que no podemos quedarnos encerrados para siempre o todo el tiempo, sobre todo cuando la expectativa de tener una cura o de tener una vacuna no podrá estar antes de los primeros meses del próximo año, con suerte, de acuerdo a lo que se ha informado internacionalmente en el campo de la salud. Sin embargo, los temas que continúan preocupando es precisamente que no se tomen todas las medidas y las debidas precauciones. Hay una falta de
corresponsabilidad también por parte de los ciudadanos, y esto trae muchas implicaciones en la medida en la que vayamos levantando ciertas restricciones. Se ha dicho que Cuenca continúa con el semáforo en rojo, pero que más parece en algunos sectores de la ciudad, no solamente que estuviéramos en amarillo, sino que ya estuviéramos en verde. Sería importante, Diego, que se nos pueda comentar de los análisis de los expertos, sobre todo dentro de esta mesa, qué nos han dicho o qué nos dicen al respecto y en qué medida realmente estamos preparados para ir levantando ya ciertas restricciones. Gracias, Rosana, Gustavo, amigos oyentes. Quisiera mencionar primeramente qué es esta mesa y cómo se generó la mesa y quién conforma esta mesa, porque a veces hablamos y no sabemos. Diego, cuál es el origen. tenemos un pequeño problema con tu audio. No sé si alguna corrección podemos hacer. Te escuchamos, te entendemos, pero tiene una distorsión el sonido. Si podemos mejorarlo bien, si no, adelante. Voy a intentar mejorar el nivel del audio del micrófono. Bien, en todo caso te estamos escuchando y entendiendo. Adelante. Ya, estaba comentando de que la mesa fue una organización realizada por varios ciudadanos y se invitó a personalidades médicas importantes de la ciudad de Cuenca, ¿no? Quisiera mencionar rápidamente quiénes conforman esta mesa para que los amigos oyentes puedan entender cuál es el propósito y quiénes están involucrados básicamente. Está el doctor Patricio Barzallo, presidente del Colegio Médico, el doctor Luis Mario Maldonado, el doctor Hernán Aguirre, el doctor Paulo Morocho, el doctor Claudio Galarza, que está aquí presente, el doctor Leonardo Alvarado, el doctor Osvaldo Muñoz, el doctor Fray Martínez, el doctor Javier Ochoa, el doctor Galo Ochoa, y una serie de otras personalidades que hemos estado más a nivel organizativo y de facilitación, como el doctor Jaime Moreno Martínez, el doctor Tarquín Orellana, el economista Enrique Serrano, la doctora Tatiana Neira, el licenciado Juan Pablo Serrano y quienes hablan. Prácticamente lo que hemos hecho es invitar a discutir el tema de cómo volver a una normalidad en medio de esta pandemia sin que se nos vaya de las manos. En estas discusiones, pues el doctor Claudio Galarza ha sido el vocero de la mesa, quien ha estado llevando adelante conjuntamente con el doctor Javier Ochoa, pues los avances médicos de las discusiones que se han llevado adelante. Sin embargo, sí me gustaría indicar que esta mesa se reunió el día jueves pasado por el señor alcalde y su equipo, y se le presentó una documentación que argumentaba pues qué es lo que estamos pensando dentro de la mesa, y lo que se piensa es que los pacientes no deben llegar a los hospitales. Tenemos que llegar con la medicina y con la atención temprana y oportuna a los contagiados que se encuentren en territorio. Fíjese que Guayaquil ya está emprendiendo este proceso. La alcaldesa Cintia Viteri está con un equipo de más de 40 médicos, con igual cantidad de camionetas y igual cantidad de auxiliares y medicina, que está llegando puerta por puerta en los diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil para que esas personas tengan la atención dentro de esa ventana de oportunidad que llaman los especialistas, en que si se atiende dentro de esa ventana, ese paciente no va a necesitar llegar al hospital y no va a tener un peligro de muerte. Si dejamos pasar esa oportunidad, ahí vamos a tener el colapso de los hospitales y de las unidades de cuidados intensivos. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos también, y es un tema que me gustaría tocar, los ventiladores mecánicos se han convertido este rato en las unidades de cuidados intensivos el punto de restricción para poder incrementar las unidades de cuidados intensivos y los pacientes que podrían estar llegando a estas unidades, ¿no? Porque una unidad de ventilador está costando como alrededor de $25,000 y sobre todo en este momento están saturadas las compras en los proveedores y no existen estas unidades aunque tuviéramos el dinero que obviamente en este momento no se tiene. Sin embargo, tenemos un par de investigadores cuencanos, doctores Ochoa, que han desarrollado un equipo de ventilación para ponerlo a producir, y este momento, conjuntamente con la empresa
Indurama están trabajando ya y han hecho las pruebas, se ha hecho una revisión de este equipo que cumple con todas las medidas de seguridad y bioseguridad para atender a los pacientes que estuvieran en cuidados intensivos. Pero, siempre hay un pero, tienen que pasar por el ARCSA y en el ARCSA les piden una norma técnica que todavía no entendemos por qué les piden a ellos cuando existen ventiladores de muchísimas otras marcas importados de muchísimos otros países que tienen normas técnicas y que han pasado por el ARCSA y tienen autorización de funcionamiento, y sin embargo aquí se ha tenido este problema de que no les autorizan o no hay una norma técnica, entre comillas, que les permita pasar esta autorización. Tenemos entendido que el señor presidente de la República ha formado una comisión para que se realice esta norma técnica, comisión que nos llama la atención esté presidida por el ministro de Cultura. Hemos hecho algunos trámites con la ministra de Gobierno y el día de ayer se hizo el trámite también con el ministro de Comercio para que de alguna manera pues se agilice este proceso, porque la corrupción no solamente se hace por acción, sino se hace por omisión, y creemos que estos ventiladores que podrían ser fabricados en Cuenca y que saldrían en un costo de alrededor de $2,000, que sería menos de la 10ª parte de lo que cuesta importar uno, podría servir para todos los hospitales del país e incluso de Latinoamérica el momento en que esta producción se dé. La empresa Indurama incluso ha ofrecido donar los 10 primeros ventiladores a los hospitales de Cuenca, y esto está siendo frenado por el propio gobierno, que no entendemos qué razón es, y aprovecho esta oportunidad para denunciar este caso. Bien, Diego, hay un mensaje que recibimos de la Subsecretaría del Ministerio de Gobierno, que nos están también escuchando, y señalan que ARCSA ha expedido ya un reglamento y señala, lo leemos textualmente, y los señores Ochoa están trabajando para la producción de los ventiladores a través de Indurama. Qué buena noticia. Me alegro que después de casi un mes se dé este permiso, por fin, gracias a la ministra de Gobierno, que parece que sí escuchó nuestra voz y pudo hacer el trabajo que estaba ahí represado. Bien, para continuar avanzando en el diálogo, no sé si podemos exhibir fotografías internamente. Quisiéramos ir con el ingeniero Pablo Calle. Él fue gerente local de la compañía TAME, empresa de aviación que hoy está condenada ya a su desaparición, con excepción de algunas rutas, dijo el presidente. No está claro, pero TAME va a desaparecer, por lo menos en la forma en que la hemos conocido. El ingeniero Calle se separó de esta compañía hace aproximadamente 2 años y la compañía ha venido de tumbo en tumbo hasta la situación actual. Pero en todo caso, el ingeniero Pablo Calle es un experto en temas de aviación comercial. Se ha hablado también ya del reinicio de vuelos en el país a través de los aeropuertos internacionales. Eventualmente será también a través de los aeropuertos nacionales. Más la experiencia que se tiene en Ecuador hasta el momento no es buena. Habíamos escuchado a uno de los miembros del gabinete del presidente de la República hablar sobre la excelente experiencia, decía, que se ha tenido con respecto a los vuelos humanitarios que han venido. Vamos a leerles un testimonio de una de las personas que llegó en un vuelo humanitario acá a Ecuador. Un desastre completo. Casi 2 de la mañana seguimos aquí. Ese vuelo había arribado hacia las 10 de la noche. Nos dieron unos tortolines y un agua. El avión parecía un bus. Hay maletas perdidas, otras abiertas, 3 buses para 126 personas. Vamos sentados sobre las maletas que están atiborradas dentro del bus. Enviaron fotos y videos que aparentemente no podemos, por un problema técnico, transmitirlas. Y recién empieza el recorrido a los hoteles. Llegaremos al hotel mínimo a las 3 de la mañana. En realidad llegaron hacia las 5 de la mañana. Esto hay que reportar. Era el mensaje de una de las personas que nos enviaba
Además, fotos de un bus totalmente atiborrado, literalmente como sardinas, con las maletas dentro del propio espacio para los pasajeros, sentados encima de las maletas, con muy poca protección. Así se ha venido actuando en los vuelos humanitarios, y hay otras imágenes que pudimos ver en el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil el pasado día sábado, en este caso con gravísimos problemas en cuanto al protocolo sanitario que se siguió allí para la toma de muestras a pacientes, para hacerles prueba del coronavirus. Probablemente hubo contagios cruzados allí, y esto fue materia de protesta de los pasajeros que obtuvieron el apoyo luego de la Corporación Aeroportuaria de Guayaquil, que presentó oficialmente un comunicado protestando por la falta de profesionalismo exhibido por los expertos del Ministerio de Salud. Entonces, si se toma como referencia por parte de un ministro el ejemplo del buen manejo de los vuelos humanitarios para el reinicio de los vuelos al país, la pregunta es ¿qué podemos esperar? Le damos la palabra a Pablo Calle, ex gerente regional de TAME. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Diego. Buenos días, doctor Claudio. Buenos días con todos. Un gusto verles. Mire, realmente es un tema muy importante porque existen varias áreas que se tienen que controlar al ingreso de los aeropuertos, en el momento del embarque y en el arribo de las aeronaves y en el embarque propiamente dicho de las aeronaves. No solo estamos hablando de los pasajeros que viajan, sino de su equipaje y de la carga que se transporta entre las ciudades, principalmente si hablamos de vuelos domésticos a Cuenca, estamos hablando entre la ciudad de Quito y la ciudad de Cuenca. El primer tema es la parte exterior de los aeropuertos, que tienen que ser complementadas con algunos sistemas de desinfección. Por ejemplo, ingresan gran cantidad de taxis. En Quito tenemos un sistema de buses que van hacia la ciudad desde el aeropuerto, y es muy difícil el controlar el que toda la gente que se va a embarcar pueda estar en condiciones de poder hacerlo. El problema con el COVID, como ustedes conocen, es que un 75% de la gente que es asintomática, entonces muchos pasajeros posiblemente se presentarán para tener su vuelo y no tendrán forma de saber hasta que contaminen o se contaminen con otras personas en el vuelo. Entonces, uno de los temas importantes aquí sería, igual que lo que están retornando compatriotas desde otros aeropuertos hacia el Ecuador por Guayaquil y Quito, se les exija una prueba de COVID, ¿no? Una prueba en la cual se puede establecer si esa persona está... Con cuidadosos y profesionales protocolos, es lo menos que habría que esperar. Así es. Entonces, los aviones, por ejemplo, los filtros que tienen los HEPA garantizan un 99.9% de circulación y de evitar la contaminación de cualquier virus o bacteria en el avión. Pero si alguien está al lado de otro pasajero y está contagiado del COVID, es predecible que podría pasarlo, ¿no? Por más que se utilicen las mascarillas, por la cercanía, por la ropa que van utilizando, si es que está contaminada, entonces se requieren de estos elementos y de los controles de los aeropuertos. Lo importante sería ver si es que a nivel de la corporación aeroportuaria ya se han implementado los elementos necesarios para poder controlar esto. Sin embargo, es lamentable, Pablo, cuando... hubo ya una disposición por parte del Ministerio de Gobierno o el COE nacional indicando que ninguna persona que quiera acogerse a estos vuelos humanitarios podrá hacer uso de este beneficio si es que no tiene un certificado de haberse realizado una prueba hace no más de 72 horas previo al viaje que indique que es negativo a COVID. Sí, pero igual se requieren de las pruebas, porque ustedes vieron de un vuelo que llegó de México, un vuelo de Mexicana, o de Aeroméxico, perdón, llegaron de un total de menos de 100 pasajeros, llegaron 20 pasajeros contaminados con el COVID, ¿no? Entonces ese es un problema. El otro tema es los protocolos que se tienen que seguir ya a nivel de los aeropuertos domésticos. Estamos a menos de 2 semanas de empezar los vuelos domésticos y
realmente no se ha escuchado mucho. Yo he visto un poco en la prensa en lo que han hecho en el aeropuerto de Guayaquil, en el aeropuerto de Quito, pero realmente no sé hasta qué punto estén preparados aquí en Cuenca para poder enfrentar esta situación. Estamos hablando de un promedio entre 10.000 y 15.000 pasajeros que se mueven mensualmente solo desde Cuenca, ¿no? Entonces estamos hablando de más de 20.000 pasajeros en el movimiento total que vamos a tener. Muy puntualmente. Sí, Pablo, quizás ahí nos preguntamos que de acuerdo, por ejemplo, al uso del transporte público, el transporte público no podrá tener más allá del 30%, máximo un 50% de pasajeros. Nos preguntaríamos si medidas como estas podrían aplicarse también en los vuelos domésticos, pero además la pregunta es si esto sería rentable para las aerolíneas. Ese es otro punto importante el que usted cita, porque yo pienso que inicialmente se tendría que limitar la utilización de la cabina por parte de las aerolíneas, a pesar de que cada asiento por milla o por kilómetro volado tiene un costo, ¿no? Y pienso yo que las aerolíneas van a tener que transferir a los pasajeros que van a bordo de los vuelos esa diferencia. La escasez de tiempo no nos da para mucho detalle, ingeniero Calle, pero quisiera hacerle una pregunta adicional. ¿Cuál es su opinión sobre algo que se empezaba a imponer aquí en Ecuador, de que de aquí a futuro se exigiría prueba PCR para los viajeros internacionales que pretendan venir al Ecuador? ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Qué dificultades para los viajeros? ¿Sería esta una medida práctica y además cómo incidiría en los costos? Pues una prueba de COVID-19 PCR tiene un costo de $80-90 en el país. En hospitales en los Estados Unidos hemos conocido, y esto por una denuncia de una destacada periodista de aquí de la ciudad de Cuenca, caso con su primo, se le pretendía cobrar hasta $5,000 en un hospital en los Estados Unidos por esta prueba. Esto por una parte. ¿Y cuáles serían los temas puntuales muy concretos que deberían observarse aquí en la ciudad de Cuenca antes de iniciar ya los vuelos comerciales? Bueno, lo ideal sería de que se exija a cada persona que va a viajar el hecho de que se haya hecho una prueba de detección del COVID y que haya resultado negativo, ¿no? Sería lo ideal. Ahora, los precios que se manifiestan realmente es bárbaro, porque el creador de las pruebas indica que no debería costar más allá de $10-20 la prueba, y como usted dice, se cobran barbaridades, ¿no? O sea, entonces eso también se tiene que regular por parte de la autoridad que corresponda. No se puede cobrar cualquier cantidad por las pruebas, pero es necesario. Yo pienso que es muy necesario, aparte de los elementos de desinfección. Hagamos de cuenta que estamos entrando a nuestra casa. El rato que entramos a una instalación, a un avión, entonces tenemos que tener mucho cuidado para no disparar nuevamente los casos o los contagios que se puedan dar. Como les digo, estamos hablando de más o menos unos 10.000 pasajeros, pienso yo, que salen de Cuenca por mes, no menos ahorita, con las restricciones y con las limitaciones y con lo que está pasando lamentablemente con una de las empresas que sirve a la ciudad, ¿no? Entonces, se tienen que tomar la mayor cantidad de elementos que se puedan tener para evitar que se produzcan mayores contagios en esos sectores. Bien, el tiempo no nos va a dar sino para dos intervenciones más que las anticipamos. La una será al ingeniero Diego Andrade, el que viene actuando a través de la Mesa Ciudadana, interactuando con las autoridades. Tenemos la sensación, ingeniero Andrade, de que el retorno de la ciudad de Cuenca a la normalidad, o este comienzo, por lo menos el paso al semáforo amarillo, el desescalamiento del confinamiento, tiene que darse muy pronto. No sé si la próxima semana, esto lo decidirán las autoridades, no sé si en 15 días, pero no podrá dilatarse mucho más allá de eso, de lo que se ha venido discutiendo con las autoridades y con las sugerencias de la Mesa Ciudadana. ¿Qué tan lista se encuentra la ciudad de Cuenca para iniciar este proceso? Yo creo que el Cuenca está más que lista para hacerlo y en la práctica lo está haciendo. Si bien el COE cantonal no ha dado las autorizaciones para pasar a semáforo amarillo, sin embargo el COE nacional ha dado las autorizaciones a las diferentes cámaras de la producción, Cámara de Comercio, Cámara de Construcción, Cámara de Pequeña Industria, Cámara de la Industria, para que empiecen sus actividades
comerciales e industriales, sus actividades económicas en general, durante esta semana. Ellos ya están prácticamente con semáforo amarillo con autorización del COE nacional. Esto implica pues que de alguna manera el COE local, el COE cantonal se está quedando en sus decisiones y tiene que tomar un poco más de protagonismo y decidir ya resolver el problema del transporte, que me parece es el primer problema que tiene que resolver para poder pasar a semáforo amarillo. Es urgente. En la mesa hemos discutido, y les escucho a los profesionales médicos, que el tema de la mortalidad del virus no es como se lo pintan, es más el miedo que se tiene al contagio, más no la cantidad de muertes, si es que especialmente se da un tratamiento temprano, que eso es lo que todos los ciudadanos esperamos, tener un tratamiento temprano de la enfermedad, poder acceder a los medicamentos que no son costosos en el momento en que nos contagiemos y poder realizar nuestras actividades normalmente. Yo creo que es urgente y necesario que el COE provincial y local ya declaren la provincia en semáforo amarillo. Bien, con una pequeña discrepancia, Diego. Pensamos que el virus es extremadamente peligroso, sobre todo en países pobres y con grandes deficiencias como tiene Ecuador, en donde con facilidad puede saturarse el sistema de salud pública, que ha estado prácticamente en lo que se refiere a unidades de cuidados intensivos en los 2 últimos fines de semana, cuando se han tomado decisiones que han llevado a continuar en semáforo en rojo, prácticamente saturados en la ciudad de Cuenca. Con esto cerramos con el PhD Claudio Galarza. Doctor Galarza, quisiéramos su intervención final. Sí, a ver, Diego, una brevísima aclaración y luego vamos con el doctor Galarza, pero dejamos planteado ya el tema para el doctor Galarza, su opinión sobre cómo debería hacerse esto, si es que Cuenca está o no lista para esa transición sin generar saturación en el sistema de salud. Vamos con Diego Andrade y de inmediato directamente con el doctor Claudio Galarza. El tema es, lo que importa acá es cuántas personas se mueren. Y las personas, ¿por qué se mueren? Se mueren porque no tienen atención oportuna durante los primeros días del virus. Eso es todo. El virus, la mortalidad se ha demostrado que se ha dado porque no se permitió acceder a la medicación adecuada en los primeros días. Por eso fue la gran mortalidad en Italia y en España. Pero aquí ya hemos aprendido hasta el momento, hay protocolos internacionales que dicen en etapa temprana den esta medicación y no pasa nada. Diego, el problema es que no hay tratamientos aún aprobados, ninguno que ha sido comprobado efectivo contra el virus. Lamento disculpar en esto, quisiera ser también optimista y tenemos como colectivo, como organización radial, la necesidad urgente de transitar también hacia la normalidad, pero el peligro está allí, no ha cambiado prácticamente nada hasta el momento. Nos vamos con el cierre con el doctor Claudio Galarza con el tema que habíamos planteado. Doctor Galarza, no sé si se mantiene en la línea. ¿Aló? Sí, ¿me escuchan ahora? Ahora sí, ahora sí. Decía que de facto la ciudad ya se encuentra en semáforo amarillo, ¿verdad? Ustedes verán que después del Día de la Madre hubo mucha afluencia de los ciudadanos en las calles y yo creo que lo que tenemos que implementar ahora es lo que mencionaba al inicio, sectorizar la ciudad, buscar activamente los pacientes, tratar de evitar que el mayor contagio de los grupos de riesgo y obviamente, y quiero recalcar esto, saber qué tipo de pruebas se deben hacer. El PCR está solamente indicado para pacientes que tengan síntomas, ¿sí? No están indicados para pacientes que no tengan síntomas y no sirven para hacer un seguimiento epidemiológico. Las pruebas rápidas, que son mucho más baratas, sí nos permiten sectorizar la ciudad, dividir a la gente en personas que son contagiosas y en personas que ya han tenido la enfermedad, que es muy importante. Entonces, y se puede aplicar, si bien no hay tratamientos para el virus, no contra el virus, hay tratamientos para la consecuencia de los virus, es decir, para la inflamación que se produce después del contacto con el COVID, con el virus, perdón. Entonces, esos medicamentos pueden ser efectivos para el control de la inflamación y las complicaciones, pero tienen que ser
atendidos tempranamente, no cuando ya el paciente está hospitalizado o está en cuidados intensivos. Como usted decía muy bien, Gustavo, el tema de la vacuna es un tema que todavía no sabemos cuándo, a menos que pase algo extraordinario, que alguien supiera cómo está configurado el virus. No creo que después de 6 meses o un año tengamos. De pronto, una de las estrategias que se están analizando es la aplicación o la creación de anticuerpos monoclonales, quiere decir contra ciertas estructuras del virus que podrían ser más efectivas, pero tampoco esto lo veo en menos de 6 meses. Así que lo primero es el respeto ciudadano, la distancia prudencial que debemos tener, el uso de mascarilla y obviamente sectorizar la ciudad y buscar activamente a los contagiados y a las personas que ya han tenido la enfermedad para tratar de tener una estrategia coherente dentro de la contención del virus y obviamente evitar complicaciones y muertes innecesarias. Muchas gracias. Eventualmente abriremos espacios más amplios para este tipo de discusiones, debates ciudadanos, particularmente con personas calificadas como los interlocutores que hemos tenido para tratar de dar más luz en esta situación de tantas incertidumbres que nos viene adelante. Lo que sí debe de quedar claro es que tenemos virus para rato. Serán muchos meses, incluso podría ser algo más de un año o algo o periodos, como algunas personas, no sé si calificarlos como más realistas o pesimistas, piensan que podría ser bastante más largo. Pero esperemos realmente, como dice el doctor Galarza, que algún milagro se dé y los periodos y los plazos se acorten para comprobar tratamientos efectivos contra el coronavirus y para que se pueda producir masivamente una vacuna. Gracias al ingeniero Pablo Calle, ex gerente regional de TAMI, al ingeniero Diego Andrade, miembro de la Mesa Ciudadana y miembro de la Comisión Anticorrupción, y al experto doctor Claudio Galarza, quienes se han referido a la posible a la posible transición a semáforo amarillo de la ciudad de Cuenca.